Thank you very much, José, sus palabras tan amables de bienvenida. Bien, el tema es un poco extenso y me gustaría hacer referencia a todo el tema, pero lógicamente entonces iré describiendo los diferentes elementos de la exposición un tanto rápidamente. Creo que vale la pena tener la visión de conjunto fundamentalmente. Bien, la primera idea que me gustaría señalar es que cuando se habla de migración, casi siempre se habla de aspectos demográficos, sociológicos, pero se habla muy poco de la parte humana de la migración, de los sentimientos, de las vivencias. Y yo suelo decir que yo no sé muy bien lo que es la migración, pero sí que sé lo que es un inmigrante. A veces nos perdemos en el bosque de conceptos y nos olvidamos de lo que está ahí delante, que es la persona con sus emociones, con sus sufrimientos. Entonces, ese es un poco el ángulo en el que nosotros vamos a trabajar hoy. La parte personal, la parte humana, la parte vital de la migración, que por desgracia es poco tenida en cuenta. También es verdad que estamos en una época de un cierto posthumanismo, nihilismo, que puede favorecer también tener poco en cuenta a la persona. Bien, la capacidad de emigrar con éxito, la revista Science señalaba recientemente que es una de las características que distingue a nuestra especie, al ser humano. Somos buenos emigrantes. Esta podría ser una de las características que nos definiría como especie a los humanos. Y la revista Science decía que seguramente esta es la razón por la que hemos tenido mucho éxito como especie, ¿no?, ocupando el planeta, porque somos buenos emigrantes. Y de suyo nos hemos acoplado a todo tipo de climas durísimos, ¿no?, en los sitios donde hay unas nieves casi perpetuas, desiertos terribles. Es decir, tenemos muy buena capacidad de buscar nuevos espacios, de adaptarnos, ¿no? Es verdad que en la naturaleza también hay ejemplos extraordinarios, ¿no?, de migración, ¿no? El pájaro de arriba pues es capaz de volar 11.000 kilómetros seguidos en el viaje migratorio, ¿eh? Esto es prácticamente ir casi medio planeta, ¿eh? O hay especies que hacen hasta 65.000 kilómetros de viaje migratorio, o otras aves vuelan a 9.000 metros de altura. Es decir, la naturaleza, la migración es algo importante, forma parte de las leyes de la adaptación, de la evolución. Hay, en cuarto lugar, este pajarito que pesa 3 gramos, ya hace un proyecto migratorio. Es decir, pesa menos que una croqueta del bar, ¿no?, y ya es capaz de emigrar, de tener... Es decir, forma parte de la naturaleza la capacidad de emigrar, pero los humanos somos una especie muy bien dotada para esto. De suyo, si miramos un poco las últimas etapas, ¿no?, de nuestra historia, pues desde hace 6 millones de años ya 20 especies de homínidos han ido saliendo de África, y el último grupo hemos sido justamente nosotros. De suyo vemos que otras especies próximas pues se parecen mucho a nosotros. Por ejemplo, pues este gorila está viviendo un duelo, no se quiere separar de una cría que ha muerto, porque se da cuenta, como nosotros, de que la ha perdido. Es decir, por ejemplo, los primates no humanos se parecen mucho a nosotros, tienen sentimientos muy parecidos a los nuestros. Aquí se les ve muy serios, parecen un congreso de filosofía, ¿no?, todos discutiendo, muy serios, ¿no? Tienen sentido del humor, les gustan las bromas pesadas, como a nosotros, pero no emigran, se quedan tan tranquilos en sus climas cálidos, allá, ¿no?, en la selva, ¿no? Sí, sin embargo, nosotros pues hemos cogido el petate y hemos ido a la mochila y hemos ido buscando mejores lugares, ¿no? De suyo somos una especie muy bien dotada para las largas marchas, en comparación con otras especies que corren muy rápido. Nosotros podemos hacer largos recorridos y esto nos permite explorar y llegar muy lejos. Nuestro organismo está
perfectamente diseñado para estos desplazamientos, es decir, el propio organismo humano se ha diseñado un poco en torno a las migraciones, tenemos una fisiología y una anatomía especialmente adaptada para emigrar, para desplazarnos, ¿no? Es decir, somos, como decía, buenos emigrantes, y si miramos, por ejemplo, pues en una gran ciudad de nuestro mundo de hoy, ¿no? En San Francisco, en Nueva York, pues vemos todo un grupo de gente de diferentes procedencias, de diferentes fenotipos, pues todos, en realidad, 7000 generaciones atrás, venimos de un pequeño grupo de Homo sapiens sapiens que vivía en África. Los estudios de genética nos muestran tanto con el cromosoma Y como con el ADN femenino mitocondrial que todos venimos de un pequeño grupo y en apenas 100.000 años hemos ocupado todo el planeta. Esta es un poco nuestra historia, que es en gran parte la historia de las propias migraciones. Y como decía un poeta español, dice: los humanos no tenemos raíces como las plantas, sino tenemos pies. Y los pies invitan al desplazamiento, a buscar nuevos horizontes, a cambiar. Aquí tenemos una huella de un antepasado nuestro saliendo de África. Y de suyo un poco la historia, como decía, de la humanidad, pues es una historia de los desplazamientos, de las migraciones, y esto pues está recogido en los viajes de Abraham, de Moisés, forman parte del imaginario colectivo de nuestras civilizaciones, ¿no? Pero, sin embargo, en el mundo de hoy, este viaje del cromosoma Y seguramente no sería posible. Es decir, en este momento, si estuviéramos viviendo en un poblado de África, como nuestros antepasados, seguramente no podríamos salir. El mundo ha cambiado, y hay muros por todas partes que están dificultando esta migración. Nuestra historia no se hubiera producido si hubiera sido ahora. Y esa es un poco la paradoja. En un mundo con grandes capacidades de desplazamiento y comunicación, resulta que nos hubiéramos tenido que quedar allá en nuestro poblado sin poder salir. Y esa es la paradoja que yo quiero señalar, ¿no? Y todo lo que suponen los sufrimientos de emigrar frente a estos muros. De suyo cayó el muro de Berlín, que creíamos que era el último muro, y han aparecido muchísimos más. Han aparecido muros por todas partes entre la India y Bangladesh, entre Arabia Saudita y el Yemen, entre Tailandia y Malasia, en fin, están apareciendo muros por todas partes. Ahora se está preparando en Europa un muro entre Turquía y Grecia de 200 kilómetros. 200 kilómetros al río Ebran. Se está fortificando todo para evitar que llegue gente de Asia a Europa. Esto ha ocurrido en muy pocos años y es el mundo que tenemos hoy delante. Y de suyo, claro, la gente huye pues de dictaduras, de regímenes totalitarios, hay muchos motivos para querer progresar, para querer marchar. Afortunadamente no todos los inmigrantes viven estas situaciones tan terribles, pero son muchos millones los que están viviendo estos problemas. Y la paradoja es un poco que tenemos estos astronautas, ¿no?, que van a la Luna sonrientes, ¿no?, y sin embargo pues es más peligroso cruzar una frontera que ir a la Luna actualmente, ¿no? Esa es un poco la paradoja del siglo XXI, ¿no?, que van sonriendo en un viaje espacial y cruzar una frontera pues se ha convertido en algo todavía mucho más dramático, ¿no? Y son las contradicciones del siglo XXI, y ahí aparece el síndrome de Ulises en este mundo nuevo que en muy pocos años lo tenemos aquí delante. Bien, nosotros hemos estudiado el tema de la migración desde hace bastantes años. Ya en los años 80 teníamos un centro en Barcelona que trabajaba con emigrantes, y la comparación de los datos que teníamos entonces con los datos de ahora nos ha permitido ver justamente las diferencias. Este es un libro que publicamos con las investigaciones de esa época y hemos visto que las cosas han empeorado, han aparecido todos estos muros, todas estas situaciones tan difíciles. España fue un país de donde yo provengo con mucha emigración, sobre todo hacia América, hacia Europa, millones de españoles marcharon, nosotros estudiamos también este fenómeno, muchos marcharon a América, en barcos. Yo mismo recuerdo haber ido de niño a despedir a familiares míos que marchaban a América en barco, recuerdo las emociones que teníamos cantando, era muy emocionante ver marchar a los tíos que iban a América.
pero mis tíos cuando marchaban a América marchaban con ilusiones, con proyectos, con posibilidades de progresar. Entonces yo esto lo he vivido en el puerto de Bilbao, en Santander, en los puertos del norte de España, pues había ido a despedir a familiares, pero ahora también he estado viendo cómo llegaban los inmigrantes, ¿no? Y cómo los nuevos inmigrantes estaban llegando a Europa. Llegan en estos pequeños barquitos, en situaciones terribles, y he estado en las Islas Canarias, en la costa del sur de España, y he visto con mis propios ojos pues cómo llegaban estas personas. Y no tenía nada que ver con la emigración de mis familiares. Era algo muy diferente, ¿no? He visto el terror de estas personas, llegar en unas condiciones terribles, naufragios, muertes. Son imágenes de la nueva migración, muy diferente de la que iba en los barcos a América, en unas condiciones mucho peores. Es decir, es muy diferente emigrar en un barco que emigrar en un pequeño lanchita sin posibilidades de sobrevivir. Bien, y estas son imágenes de España, de las nuevas migraciones. Se ha convertido en normal que llegue gente así, naufragando, y la gente sigue yendo a la playa, porque ya se ha convertido en algo corriente. Están en la playa con las cervezas, ¿no? Y hay un inmigrante que se ha ahogado, ¿no? Que ha traído el mar, ¿no? Esta es una imagen de lo que estamos viendo en los últimos años. Yo explico lo que pasa en nuestro país. Aquí también pasan cosas de este estilo, ¿no? Esta es la frontera entre España y Marruecos. Un inmigrante se queda crucificado, ¿no? Que eso no deja de ser una imagen también con un simbolismo, ¿no? Queda crucificado en la frontera, ¿no? Bien, yo diría que hay como tres grandes diferencias entre las migraciones de hace apenas 20 años, que nosotros estudiábamos, y las migraciones actuales. En primer lugar, hay una ruptura familiar muy grande. Es decir, emigran hombres, mujeres, incluso niños, pero emigran solos. Es decir, ya no emigra la familia junta, unida, como había sido tradicionalmente las migraciones. Es verdad que antes podía haber dificultades para juntar a la familia, pero es que ahora es imposible, hay leyes que lo impiden, hay muros que lo impiden. No es que sea difícil, es que no se puede, es que es imposible. En segundo lugar, vemos a millones de inmigrantes que están en una exclusión social estructural. Es decir, no es que tengan dificultades para progresar, es que el ascensor social ha sido arrancado, ha sido sacado, no pueden, no es que esté estropeado, es que no hay. Y en tercer lugar, y esto es algo que nunca se había visto en la historia, emigrar se está convirtiendo en un delito, en un crimen. Hay leyes que consideran que es como robar, que es como... Y esto es algo que también es completamente nuevo. Entonces, este es el marco en el que estamos viendo las nuevas migraciones. Y yo diría que hay como tres tipos de inmigrantes: los que tienen la situación legalizada, pueden estar establemente en un país, ¿no? Los que están en el medio, tienen documentos, los pierden, dependen de tener ciertos requisitos para poder ser legales, en fin, una gente que está en el medio, en un limbo, podríamos decir. Y en tercer lugar, pues los millones y millones que están simplemente indocumentados. Hasta tal punto esto es así que los inmigrantes que tienen documentos, que normalmente suelen ser el estrato más bajo de las sociedades de acogida, son una especie de aristocracia respecto de los otros. Una gente que muchas veces vive situaciones muy duras, casi a veces en la marginalidad, son casi aristócratas respecto de los que están sin papeles, escondidos, sin ningún derecho. Es decir, hasta tal punto esta situación es dramática, que se ha producido esta diferencia, ¿no? entre los inmigrantes. Bien, como decía, voy un poco rápido planteando las ideas básicas. Entonces, nosotros trabajamos para entender esto utilizando conceptos que vienen de la psicología social y de la teoría también psicoanalítica del duelo. Usamos los conceptos de estrés y de duelo, que son conceptos que yo creo que son conocidos por todos, ¿no? El estrés, aquella situación que nos sobrepasa, y el duelo, cuando eso se prolonga, se hace muy intenso, muy continuado, hasta el punto que nos afecta ya en nuestra propia personalidad. Nos tenemos
que adaptar y eso a veces es muy difícil. Es decir, el duelo podría ser considerado un estrés muy relevante y muy intenso, ¿no? Un estrés que no es un atasco de tráfico, ¿no? Es algo mucho más importante a nivel afectivo. Bien, de todas maneras nosotros sabemos que a nivel psicológico la migración en realidad pues es un cambio vital, ya lo he dicho en la primera parte, somos muy buenos emigrantes. Un humano no tiene problemas para emigrar a cualquier lado, ¿eh? Es decir, tenemos esa capacidad, pero es cierto que cuando emigramos a otro lugar tenemos que hacer un esfuerzo de adaptación. Ya eso es lo que llamamos el duelo migratorio, ese esfuerzo para adaptarnos a sus costumbres, la lengua, las condiciones sociales, todo eso es lo que llamamos el duelo migratorio, es el lado oscuro, las pegas que tiene la migración, que también tiene ventajas, pero tiene un lado oscuro. Nosotros trabajamos con este modelo de que el duelo migratorio tiene toda una serie de características, es decir, es diferente de otros duelos, sobre todo del duelo de la muerte de una persona, que es el duelo que más conocemos, ¿no? Muere alguien y nos afecta, un ser querido nos afecta mucho. La migración no es un tipo de duelo como ese, porque en la migración el país de origen sigue estando ahí. Es decir, cuando alguien muere desaparece. El duelo por la muerte es un duelo por una desaparición y el duelo migratorio es un duelo por una separación. No es lo mismo estar separado que algo desaparezca. Entonces, psicológicamente es diferente el proceso de elaboración y esto da lugar a que el inmigrante siempre esté también en contacto con lo que ha dejado atrás, siempre esté yendo y viniendo. Y recuerdo el caso de una mujer ecuatoriana, de un hombre ecuatoriano que venía a la consulta con dos relojes, uno con la hora de España y otro con la hora de su país. Siempre estaba en las dos coordenadas, ¿no? Y expresaba realmente cuál era su mundo emocional. También es importante entender que el duelo migratorio es un duelo por muchísimas cosas. Es decir, afecta toda la vida del sujeto. La vida familiar, la lengua, la cultura, el entorno de paisaje, de clima, el estatus social, el contacto con el grupo de pertenencia, la xenofobia, el racismo, todo eso está presente respecto de los inmigrantes. Hay riesgos físicos al emigrar. Es decir, prácticamente todo lo que rodea al emigrante cambia, y en ese sentido hay que hacer este esfuerzo de elaboración de lo que llamamos el duelo migratorio. Pero, tal como decíamos, el duelo es solamente una parte de lo que supone la migración. Hay otras cosas que van bien en la migración, que son positivas o neutras, pero esa parte de duelo, el problema está cuando no se puede elaborar, cuando no hay condiciones para resolverlo. Porque entonces, ¿qué ocurre? Se convierte en crónico, afecta al sujeto y le desestructura. Es lo que llamamos el duelo extremo. Sería el típico caso del inmigrante sin papeles que no puede ni traer a la familia, ni trabajar adecuadamente, tiene miedo. Claro, eso es un duelo extremo. Pero si el inmigrante emigra en este lado en buenas condiciones, pues se va adaptando y va saliendo adelante, ¿no? Eso somos capaces de hacerlo. Bien, entonces la idea es que el síndrome de Ulises es el síndrome del inmigrante con un duelo migratorio extremo. El síndrome de Ulises, o sea, nosotros diferenciamos entre duelo simple, el que se vive en buenas condiciones, el inmigrante que llega, puede vivir adecuadamente, el duelo complicado cuando hay dificultades, pero con esfuerzo se pueden solucionar, y el duelo extremo, cuando las dificultades son tan grandes que no se pueden solucionar y el sujeto entra en una crisis permanente emocional, que es lo que llamaríamos el síndrome de Ulises. Entonces, el síndrome de Ulises sería una variante extrema del duelo migratorio. Y en ese sentido hay que diferenciar este duelo extremo del duelo patológico. El duelo patológico sería ya un tipo de duelo que desestructura profundamente al sujeto hasta el punto de dar lugar a una enfermedad mental. Pero la mayoría de los inmigrantes son gente fuerte, gente sana, que lógicamente les afectan tantas situaciones duras, pero no enferman. Están estresados, están afectados, pero no están enfermos. Eso es un poco lo que ahora iré explicando con más detalle. No es lo mismo duelo extremo que duelo patológico. Bien, entonces, tal como decíamos, la migración no es una causa de enfermedad mental, porque somos capaces de migrar, mucha gente migra y no enferma, todos lo sabemos,
Entonces, la migración es un factor de riesgo en salud mental que depende de dos elementos: la vulnerabilidad, es decir, si el sujeto que emigra está fuerte y sano o no lo está. Claro, si alguien emigra que ya tiene una enfermedad cardíaca o que tiene una depresión o que tiene una demencia, claro, le será muy difícil tener éxito en el país de acogida porque ya llega tocado. Pero luego también depende de cómo le reciben en el país de acogida, porque si le reciben bien podrá ir adelante, pero si todo va en contra, por muy fuerte que sea, no lo podrá superar. Entonces, estas dos variables, la vulnerabilidad y los estresores, son muy importantes para poder analizar el duelo migratorio. Bien, entonces, desde un punto de vista de la salud mental y la psicopatología, yo diría que hay como tres grandes capítulos en relación a todo este tema. Hoy en día, en el capítulo 1, sabemos que los trastornos mentales son universales. Hay depresiones, hay psicosis en todo el planeta. Es verdad que pueden tener ciertos aspectos influidos por lo local, por la cultura, etcétera, pero los trastornos mentales son universales, básicamente. Luego tenemos una segunda área de algunos trastornos que se dan de una manera un poco más especial en algunas culturas, son llamados los Bound Cultural Syndromes, y después tendríamos todo este área de los cuadros de estrés del inmigrante que los conceptualizaríamos como síndrome de Ulises. Entonces, tal como decíamos, la psicopatología es universal. Hay estudios de la OMS que están hechos en los años 70 y 80, que ya mostraron que en todo el planeta había esquizofrenia, había depresión, es decir, porque todo esto es una mochila que traemos de la evolución y es común a todos. No hace mucho tiempo que nos hemos separado de aquel pueblecito de África, ¿no? Y tenemos genes que nos predisponen a todos a estas enfermedades. Luego tenemos el área de los Bound Cultural Syndromes, que son unos cuadros muy específicos que se dan en algunas culturas. Nosotros, por ejemplo, hemos visto en España este cuadro que se llama el DAT, ¿no? que se da en asiáticos, que consiste pues, en una preocupación muy intensa por la pérdida de semen, que la viven como una situación de pérdida de fuerza, de que se van a morir. Son elementos que están más ligados a ciertas culturas. Y después tendríamos ya pues, este cuadro el que voy a entrar, que es el síndrome de Ulises. Estos cuadros de estrés que se viven en la migración. Entonces aquí habría en el síndrome de Ulises dos grandes elementos. Por una parte, los estresores extremos que se viven, es decir, para que haya síndrome de Ulises tiene que haber una situación muy hostil, pero tiene que haber también unos síntomas que son la respuesta de ese inmigrante para intentar adaptarse a esa situación tan difícil. Esto es lo que voy a explicar. Bien, ¿cuáles son esos estresores? Pues los vamos a comentar rápidamente. En primer lugar sería la soledad forzada. Nosotros tenemos grupos con mujeres latinoamericanas en España y nos explican, estas madres que han dejado a sus hijos, que no ven hace años, nos dicen: todo por los hijos, pero sin los hijos. Nosotros lo damos todo por los hijos, pero nosotros no los vemos. Es un esfuerzo totalmente irreal, o sea, es durísimo, ¿no? Dar toda la vida por alguien que el otro ni siquiera se entera, casi ha perdido el contacto. O dicen, lo que nos estamos perdiendo, estos niños crecen y ya no lo volveremos a ver cuando empiezan a jugar al fútbol, cuando le sale el pelito, ¿no? del bigote, todo eso ya nos lo hemos perdido y no volverá nunca más, ¿no? Ya se están trabajando día y noche para pagar, para mandar el dinero, O nos explicaban del locutorio, ¿no? de la cabina telefónica, dice, es un lugar extraño, dice, estás tan cerca y tan lejos a la vez. Es irreal un poco, ¿no? Tan cerquita y sin embargo, qué distancia, ¿no? Tenemos una mujer, dice, 1000 días sin ver a sus hijas, ¿no? Una mujer boliviana, ¿no? Pero claro, esto es muy importante psicológicamente, porque afecta a un instinto que es el apego. Esto es un elemento muy importante en la psicología actual, ¿no? El concepto de apego, que fue planteado por Bowlby, y aquí está roto el apego, ¿eh? Es un instinto de primera categoría. De suyo esta imagen, ¿no? del museo de la isla de Ellis, ¿no? De una familia llegando y viendo ya Manhattan al otro lado, es una imagen para un museo, porque hoy en día ya no se migra así, con un niño en cada mano, ¿eh?
como se emigraba antes, la familia entera, que ir juntos daba mucha fuerza para superar las adversidades, ¿no? Se viaja separados, las familias están rotas, ¿eh? Los animales sí que siguen yendo en familia. Curiosamente, nosotros somos la gran especie, ¿no? Pero aquí hemos perdido derechos, ¿no? Mientras las aves siguen yendo juntas, nosotros ya no podemos, ¿no? Una imagen de aquí, de la frontera, ¿no? Creo que es muy gráfico, ¿no? Esa barrera, ¿no? Que separa. ¿Eh? Y bueno, y aquí mismo también en Salinas, ¿no? Pues las uvas de la ira, ¿no? Eran la familia, ¿no? Los yoas iban juntos, ¿no? Viajaban en familia, todo esto les daba fuerza para resistir todas las penalidades que tuvieron que pasar, o las caravanas que venían aquí hacia el oeste, iban en familia, lo hemos visto en miles de películas. De suyo, hace unos días vi un cuadro no he tenido tiempo ni de hacer la traducción, ¿no? de un niño ecuatoriano que me explicaba, vino a la consulta con su hermanito de 6 y que decía que habían venido a ver a su madre a España, pero no les habían permitido quedarse porque no tenían el permiso de agrupación familiar. Y entonces, cuando llegó el día que los hermanitos se tenían que volver a Ecuador, los niños se negaron a marchar. Dijeron que ellos no se iban. Le dijeron a su madre que ellos querían estar con ella, que tenían mucho miedo de no volverla a ver más y que no les importaba si tenían que ir a la cárcel en España, pero que se querían quedar donde estaba su madre. Claro, la madre solo le faltaba oír eso, ¿no? Con todo lo que tenía encima, dice, con el corazón roto por el dolor, trató de convencerles de que regresaran, que era una locura que se quedaran. Les prometió que iría a verles, que los traería. No hubo manera. Se negaron. Ni que decir tiene que la madre no pudo más y los hijos se quedaron. Pero estos son los dramas que estamos escuchando. Y de suyo hay países que no permiten la reagrupación familiar, algo que está en los derechos humanos, que hay países que tienen leyes que impiden que las familias estén juntas, cuando después están siempre hablando de la importancia de la familia, ¿no? Pero debe ser la suya, la de los demás se ve que no es lo mismo. Entonces, yo creo que todo el drama familiar es uno de los grandes puntos importantes de las nuevas migraciones. Y de suyo con la crisis, ¿no? Aquí simbolizada un poco por la caída de Lehman Brothers, ¿no? Pues encima hay familias que se están desagrupando porque no pueden mantener a los hijos, los envían otra vez al país de origen porque aquí no hay trabajo. Es decir, lo que había costado muchas veces tanto de juntar se está rompiendo, todavía más problemas a los que ya habían. Otros problemas importantes de estos inmigrantes, pues la falta de oportunidades, la lucha por la supervivencia, gente que está durmiendo abajo un puente, ¿no? Y todo el tema del miedo, el terror. Nosotros vemos en España pues gente que se había comido las maderas de los barquitos, ¿no? Porque no tenían para comer. O este es un barquito que se pasó, venía de África, se pasó del sur de España a las Islas Canarias y acabó en América, en Venezuela, meses después, todos carbonizados. O tenemos el caso de una niña que nació en una patera, nació en el mar y además fue justamente en Navidades, o sea, realmente simbolizaba un poco, ¿no? Es como un pesebre, ¿no? Naciendo rodeado allá por los otros que iban en el barco. En fin, es una imagen verdaderamente simbólica, ¿no? de nacer en una barquilla en alta mar en Navidades, ¿no? Realmente hay cosas que son como muy sugerentes, ¿no? Nosotros hicimos un homenaje en Barcelona precisamente este invierno, el Día de Todos los Santos, ¿no? Tirábamos flores al mar pues, por miles de hombres y mujeres que han muerto en estos naufragios, ¿no? De los que nadie se acuerda el Día de los Muertos, ¿no? Entonces una compañera trabaja con nosotros, africana. Evidentemente no todo el mundo llega en estos barquitos, la mayoría de la gente llega escondida, pero para nosotros ha sido importante la llegada de estos barquitos porque ha sido visible el problema. Esto ha dado visibilidad. Porque luego todas estas personas son invisibles, son los nadie, como Ulises en la Odisea. Están escondidos, no se perciben, ¿no? Y entonces todavía es mucho más penoso para ellos que no sean reconocidos, que sean nadie. De suyo sabemos en psicología que la seguridad física en el modelo de Maslow es la segunda necesidad básica. Si ahora mismo los que estamos aquí nos sintiéramos asustados, estaríamos mucho menos relajados, lógicamente, porque tener seguridad física es fundamental para mantener una cierta estabilidad emocional. Es el modelo de Maslow. Tenemos
en esta frontera, ¿no? La frontera México-Estados Unidos, un hombre butaca. Se mete en la butaca para intentar pasar, ¿no? Nosotros estamos viendo cómo cada vez viene gente de sitios más lejanos, ¿eh? Están llegando desde África, desde lugares más distantes. Tienen miedo porque la policía los persigue, hay redadas, se esconden. Y son personas sin derechos, ¿no? Una ecuatoriana resulta que denuncia que le han maltratado y aprovechan que va la policía para expulsarle. No tiene derechos. Se la puede explotar, abusar, porque no va a decir nada. ¿Qué clase de derechos humanos se aplican entonces? O gente que viven como esclavas, ¿no? Hay muchos países del mundo en el que el inmigrante es prácticamente un esclavo, sin derechos, les pegan, etcétera, ¿no? Pero además estos estresores que vive el inmigrante se hayan potenciados por toda una serie de aspectos. Vive muchos estresores, los vive durante mucho tiempo, la cronicidad es un elemento muy importante. No es lo mismo tener un mal día, que cualquiera aguanta, que vivir años así. No los controlan. Nosotros sabemos que en psicología controlar un problema te da tranquilidad, aunque sea difícil, ya sabes cómo abordarlo, pero cuando no se pueden resolver, no se pueden controlar, la angustia es mucho mayor. Son problemas muy relevantes, el apego, el miedo, la ausencia de futuro, y luego también son personas que no tienen apenas redes de apoyo social. Yo puedo tener problemas, pues si tengo unos amigos, una familia, un gobierno que me apoya, pues bueno, voy mucho mejor. Pero ¿quién apoya a esta gente? ¿Dónde está su red de apoyo social? El capital social de Coleman, por ejemplo, pues sería muy bajo. Evidentemente tienen también el estrés aculturativo típico del inmigrante, cambio de cultura, de lengua, pero a esto se ha añadido el miedo, la lucha por la supervivencia, el no ver salida. Todo esto se añade al clásico estrés aculturativo que estudiábamos hace años en las migraciones. Han aparecido muchos problemas y muy graves. Y yo diría que, por si todos estos problemas no fueran suficientes, yo creo que muchas veces el sistema sanitario y el sistema social no interviene adecuadamente. Y nosotros nos convertimos en un nuevo estresor, en un nuevo problema añadido. ¿Por qué? Pues porque hay profesionales que banalizan estos temas, que dicen que esto no tiene importancia, que exageran mucho, que no vengan, que no sé si por falta de humanidad, por racismo, pero luego, en el segundo punto de abajo, es muy fácil confundir estos cuadros de estrés con depresiones, con psicosis, con enfermedades orgánicas, y muchas veces los médicos, los profesionales asistenciales, nos confundimos y los tratamos como enfermos cuando no están enfermos y nos convertimos en un nuevo estresor. Les damos fármacos que les sientan peor, que tienen efectos secundarios negativos, les hacemos pruebas que les generan problemas médicos, que son carísimas, etcétera. Todo eso que no hace falta, lo que llamamos la iatrogenia, pues yo diría que es otro factor que muchas veces desde el sistema sanitario introducimos y que es un nuevo estresor. Es decir, yo diría que el síndrome de Ulises en realidad es una forma de moving. O sea, cuando se quiere echar a alguien, ¿qué se hace? Pues se le hace la vida imposible, ¿no? ¿Qué se hace en una casa cuando quieren echar a un vecino? Porque no los propietarios no, pues le hacen la vida imposible, ¿no? Pues aquí se les hace la vida imposible, miedo, soledad, y también se intenta que llegue el mensaje al país de origen de que no vengan, claro, fíjate lo que... Es decir, es una forma de moving, un moving social, un moving dirigido a esta población. De suyo, de todas maneras, este es un mapa un poco de las migraciones actuales, ¿no? Nosotros vemos mucho la migración que va del sur al norte, pero la migración sur-sur es tan importante como la migración del sur al norte. Es decir, millones de inmigrantes se mueven también dentro de África, dentro de Latinoamérica, dentro de Asia, e incluso a veces lo hacen en condiciones peores que aquí. En países en los que hay mucha corrupción, violencia, no hay protección, los abusos todavía son mayores. Es decir, que no solo hemos de ver esto, hemos de ver el problema global. Y hay sitios en los que las cosas todavía son peores que aquí. Los 61 millones de inmigrantes están desplazándose sur-sur. De suyo, la ONU calcula que en los próximos años se va a doblar el número de inmigrantes, pero tal como están las fronteras, la mayoría de estos inmigrantes van a ser irregulares, sin papeles, van a vivir muchos de ellos estas condiciones extremas que ya estamos viendo ahora.
Y estas son imágenes que todos conocéis de estos viajes, ¿no? Este tren La Bestia, ¿no? que sube, ¿no? hacia Estados Unidos, donde se viven cosas terribles, ¿no? O la matanza de inmigrantes de México hace poco, ¿no? Estos viajes son cada vez más peligrosos, ¿no? Son tremendos, ¿no? Y además estamos viendo que esta migración es global, mientras, por ejemplo, vemos que a España nos llegan argentinos, estos espacios que dejan estos argentinos los ocupan bolivianos, ¿no? Entonces se está produciendo en todo el mundo pues unos movimientos migratorios muy complejos. Aquí tenemos violencia contra los inmigrantes en Buenos Aires, es decir, los argentinos contra los bolivianos. A su vez, los que se han ido de Bolivia pues pueden venir otros a ocupar eso. Es decir, es un mundo muy complejo el que estamos viviendo actualmente. Se externalizan las fronteras. En Marruecos los gobiernos ponen las barreras más lejos. El gobierno, por ejemplo, en México, la frontera sur de México está convirtiendo en una frontera, ¿no? Para el paso hacia el norte, ¿no? Todo eso está cambiando en muy pocos años, ¿no? Y de suyo podemos decir que estas personas viven una de las peores pesadillas imaginables. Estar en peligro, estar solos, no tener recursos, no ver solución a sus problemas, encontrarse mal, requerir ayuda y que no te la den. Claro, es una situación tremenda, pero es que en realidad no es una pesadilla, es la realidad. Si fuera una pesadilla, pues te lavas la cara, te relajas y ya está, pero es que esa es la realidad. Como pesadilla ya es horrorosa, pero es que esto es la vida diaria de millones de personas, ¿eh? Y como decíamos, dentro de África, dentro de Asia, es donde se viven muchas veces pues, en todas estas migraciones en situación extrema. Bien, entonces, ¿qué síntomas vemos en esta población? Pues vemos síntomas muy variados, porque es lógico, todo el eje del estrés del organismo, el eje hipotálamo, hipófisis, médula suprarrenal, está alterado, profundamente alterado por años de un estrés extremo. Tenemos un pequeño esquema de cómo afecta el estrés al organismo. Pues todo el organismo se altera a nivel metabólico, hormonal, las hormonas tiroideas, el metabolismo hepático, la corteza suprarrenal, todo el sistema cardiocirculatorio, el sistema inmunológico, el sistema sexual, todo está alterado por el estrés. Las personas están profundamente afectadas por lo que están viviendo. Entonces, tenemos síntomas muy variados. Tenemos síntomas, por ejemplo, del área de la depresión, tristeza, llanto, pero, cuidado, la mayoría de estos inmigrantes no tienen apatía, al contrario, quieren hacer cosas, son proactivos, no tienen ideas de muerte, quieren traer a sus hijos, tienen muchos proyectos, pero no pueden desarrollarlos, mantienen la actividad, es decir, esto no es una depresión, están tristes pero no están enfermos. De suyo el llanto, por ejemplo, no tiene que ver con la depresión. Aquí hay una revisión del acta psiquiátrica escandinava. El depresivo no tiende a llorar, porque llorar es una actitud, es una conducta intencional, busca algo, busca comunicar. El depresivo ya no comunica, está hundido, ¿no? Entonces estamos muchas veces confundiendo situaciones de estrés y de tristeza con enfermedades mentales. Síntomas del área de la ansiedad, somatizaciones variadas, insomnio, molestias musculares, vemos muchos dolores de cabeza, tanto es así que al final, en vez de poner dolor de cabeza al inmigrante, ponemos inmigraña, migraña del inmigrante, ¿no? Porque las dos palabras tienen la misma raíz, ¿no? Inmigraña, migraña del inmigrante. Es curioso que inmigración y migraña tengan la misma raíz. Hay cosas a veces en la lengua muy sorprendentes, ¿no? Bien, también sabemos que los dolores de cabeza pues tienen que ver con tensión, con agresividad reprimida, con intentos de no pensar en los problemas. Cuando les preguntamos cómo es el dolor de cabeza, pues nos dicen que es como una bomba a punto de explotar, es decir, que vemos que está ligada al estrés esta cefalea. Fatiga, confusión, la subida de cortisol o la utilización de defensas como la negación a nivel psicológico, y todo el tema de que evidentemente estas personas interpretan lo que les pasa desde sus propios elementos culturales. ¿No será que me han hecho el mal de ojo? ¿No será que...? Se interpretan desde la propia cultura. Pero cuidado, porque como nos decía
Como nos decía un inmigrante al que le preguntábamos, ¿y usted cree que le han hecho el mal de ojo? Nos decía, el mal de ojo no me lo ha hecho el hechicero, no. El mal de ojo me lo han hecho las leyes que tienen ustedes en este país. Ese es el mal de ojo, no me venga con... Es decir, que entienden muy bien lo que es cultural y lo que es social. Este es un estudio que tenemos hecho en España sobre las consultas de salud mental y nos salía que el 17% de los inmigrantes que llegan a consultas de salud mental tienen un cuadro de este tipo. Entonces, este diagnóstico nos permite que estas personas no sean diagnosticadas como depresivos, como trastornos adaptativos, ni que se considere que no tienen nada cuando están viviendo situaciones muy duras. Entonces, nos permite dar un nombre a una realidad y eso siempre ayuda a diferenciarla de otras. Esto está en la revista Norte, es una revista que se puede consultar en internet. Aquí están los datos estadísticos. Bien, entonces vamos a comentar un poco el tema del diagnóstico diferencial. Ya hemos dicho que en el síndrome de Ulises no hay los síntomas básicos de la depresión. No hay apatía, no hay ideas de muerte. Yo diría que incluso a nivel fenomenológico, la tristeza que tienen se parece más, por ejemplo, a la que describía San Ignacio de Loyola, la desolación. Hay muchos tipos de tristeza. Y la tristeza de la enfermedad mental es una, pero hay otros muchos tipos de tristeza, ¿no? Y están descritos, ¿no? Por ejemplo, por Ignacio de Loyola. Hay un libro escrito precisamente en Estados Unidos que se llama La pérdida de la tristeza, ¿no? En el que señala justamente eso, que estamos convirtiendo toda tristeza en enfermedad mental. Y la tristeza es un elemento muy importante de la cultura, del arte, de la literatura. Nos vamos a quedar en un mundo un poco alelado, ¿no? En la que no hay matices, en la que la tristeza forma parte de la vida humana, un poco del drama de vivir. Yo diría que incluso la pérdida de la tristeza sería el fin de la literatura, del arte. Los dioses no escriben, escribimos los humanos, porque tenemos emociones, ¿no? Entonces estamos yendo hacia un mundo... Claro, yo diría, ¿cómo se puede diagnosticar de depresivo a un inmigrante que está dispuesto a hacer 20 kilómetros para buscar un trabajo? Si tú le dices, tienes un trabajo a 20 kilómetros, va corriendo porque es lo que está buscando. Los depresivos no van 20 kilómetros a buscar el trabajo, no van al trabajo nunca. Entonces, creo que estamos confundiendo el tema a nivel diagnóstico. Hay un escritor español que decía, a veces siento un tipo de tristeza tan especial que creo que sería muy desgraciado si no la pudiera sentir. Claro, porque la tristeza es muy, muy compleja, tiene muchos registros. Richard Rorty, gran filósofo norteamericano, ¿no? Decía, sin tristeza no hay compasión. Y la compasión es la base de los derechos humanos, de la solidaridad, de la empatía. ¿Qué pasará si perdemos la tristeza, si toda la tristeza se medicaliza? Pues que ya no seremos humanos, seremos otra cosa. Y de suyo, en un artículo del New York Times del año pasado, ¿no? el propio director del DSM-4, ¿no? el gran manual de diagnóstico, criticaba en el DSM-4 y decía que en el DSM-5, que va a salir ahora, pasaba lo mismo. Los sistemas de diagnóstico psiquiátrico actuales no diferencian bien duelo de depresión. Y como no los diferencian bien, se está extendiendo el concepto de depresión hacia muchas situaciones de duelo, ¿no? No se define bien la diferencia entre duelo y depresión. Y esto es muy complicado y muy peligroso porque estamos medicalizando y psiquiatrizando cosas que son parte de la vida. Bien, no voy a entrar en otros diagnósticos que son un poco técnicos, ¿no? Y ya en la sesión de ayer ya los vimos, hay gente que también ya estuvo ayer. Bien, lo que sí que me gustaría decir, he señalado sobre todo la depresión, que quizás es el concepto que todos conocemos más, ¿no? Lo que sí que quiero decir es que, sin embargo, hay un diagnóstico que no se hace a los inmigrantes y que es muy importante, y es el tema del alcoholismo. Aquí, por falsos prejuicios culturalistas, se considera que beber es una conducta cultural, social, no sé qué. El alcoholismo es una enfermedad y muy grave. Tiene consecuencias terribles sobre la violencia de género, sobre los abusos sexuales, accidentes de trabajo, enfermedades orgánicas. Es una enfermedad muy seria. Sin embargo, esto se valora poco.
y estamos convirtiendo en enfermedad lo que no es, y lo que es no lo vemos. O sea que creo que hay que hacer una reflexión, o sea que no es que yo esté diciendo que no existen enfermedades, no, pero que no están donde se suelen colocar. Veamos un poco este esquema. ¿Qué ocurre con un inmigrante que vive estos estresores tan extremos que llamamos estresores Ulises? Soledad forzada, miedo, indefensión. Pues un inmigrante que ya tenía un trastorno mental previo, lógicamente se pondrá peor, ¿no? Si tú estás muy enfermo y vas a un lugar en el que todo es horrible, te pondrás peor. Como se suele decir, solo le falta al paranoico que le persigan, ¿no? Imagínate tú ya así, ¿no? ¿Qué ocurre en el centro si nos encontramos con un inmigrante que no tiene una historia de trastorno mental, pero tiene predisposición? Hombre, si juegas todos los números de la lotería, seguro que te toca, ¿no? Claro, es todo en contra, por poca predisposición que tengas, ¿sí? Pues te vendrá. El síndrome de Ulises, en este de la esquina, son personas que no tienen una historia previa de trastorno mental, que no tienen predisposición y que viviendo todo esto ni siquiera hacen una enfermedad mental. Ahora, les afecta, lógicamente, pero les afecta como estrés. Están estresados, afectados, pero no están enfermos. Si no hay vulnerabilidad, normalmente no aparece la enfermedad, a pesar de que se vivan cosas adversas. De suyo, mucha gente vive situaciones muy duras, ¿no? Como el síndrome de Ulises, y algunos sí que hacen enfermedad mental, pero la mayoría lo superan. Hay un dicho español que dice que Dios nuestro Señor no nos envíe todos los males que somos capaces de aguantar, porque podemos aguantar mucho. Entonces, este es un poco el ejemplo de esta situación. Bien, entonces el síndrome de Ulises pertenece al campo de la prevención, al campo de la promoción de la salud mental, no al campo de la enfermedad mental. Entonces es muy importante el trabajo a nivel de trabajadores sociales, de servicios sociales. No es un tema propiamente médico, sino que es un tema fundamentalmente más de prevención social, de sistemas de promoción de la salud y de prevención. Voy a poner dos metáforas del síndrome de Ulises. Es como si en esta sala subiéramos la temperatura hasta los 100 grados. Claro, nos afectaría. Nosotros no podemos tolerar una subida de temperatura tan alta. Tendríamos mareos, tendríamos calambres, son síntomas. Pero porque tuviéramos síntomas no quiere decir que estuviéramos enfermos. Cuando saliéramos a la calle, nos diera el aire, pues se nos iría pasando. Hemos tenido síntomas, pero no hemos estado enfermos. Eso es el síndrome de Ulises. Ahora, si alguien en esta sala, porque ya tiene un problema cardíaco, porque tiene un problema renal, con este calor le da un cólico o un infarto, ese sí que está enfermo. Sería el equivalente al depresivo, al psicótico, por vivir circunstancias tan duras. Pero la mayoría de la gente, pues no, sale fuera y se le pasa. O otra imagen sería un poco la caña que se dobla al viento, pero no se rompe, que luego vuelve. Cuando se rompe la caña, ese es cuando hablaríamos aquí metafóricamente de enfermedad. Bien, entonces la idea sería esta: el síndrome de Ulises está en el medio, está en el límite entre el área de la salud mental y el área de la enfermedad mental. No es que no le pase nada, pero lo que le pasa no es una enfermedad mental. Entonces el riesgo es medicalizar esta situación o, por otro lado, trivializarla. Es decir, bueno, esto no es nada, que se aguante, no. Porque además hay un riesgo de que esto pueda acabar en una enfermedad mental un día, porque todo el mundo tiene un límite de aguante, ¿no? Entonces es un cuadro de estrés muy intenso, pero que está en el límite con el área de la enfermedad mental. Y bueno, alguna reflexión: el diagnóstico psiquiátrico en realidad es difícil, es complejo, tiene elementos muy ideológicos, por eso hay que ser prudentes a la hora de hacer estos diagnósticos, y se tiende mucho, como decía antes, pues a la medicalización. Hay prejuicios étnicos, de género, sociales. Bueno, aquí tenemos el trabajo de Foucault, que es pues un intelectual francés muy importante, que trabajó un poco todo el tema de cómo a veces la psiquiatría tiene mucho poder y se mete en áreas de la vida de la gente, medicaliza, etc. Yo creo que esto es un tema que ya se había planteado anteriormente, pero que ahora con todo esto vuelve a estar de actualidad, ¿no? Y
Foucault decía que los clásicos grupos excluidos por la sociedad pues eran los locos, los presos. Yo diría que los inmigrantes sin papeles son un nuevo colectivo que está en la radical exclusión social, forman parte ya del imaginario colectivo del que está totalmente fuera, ¿no? Esto es nuevo, esto ha aparecido, no estaba en tiempos de Foucault, que murió en los 70. Este es un libro de Foucault que recoge este planteamiento. Bien, entonces hay que tener en cuenta que ha habido jueces en España que han tenido en cuenta el síndrome de Ulises como atenuante en algunas sentencias, porque el inmigrante, aunque no esté enfermo, está afectado. Es decir, puede haber situaciones legales en las cuales se pueda tener en cuenta este concepto y vale la pena que se conozca porque puede ser interesante de aplicar, ¿no? Bien, entonces, para que nos quede un poquito de tiempo de debate, voy a ir terminando esta parte. Es decir, la idea es que hay que humanizar la migración, hay que psicologizar, que no es lo mismo que medicalizar, pero sí ver el lado humano de la migración, que creo que está siendo poco tenido en cuenta, y que se habla demasiado de estadísticas, de datos, de tal, pero bueno, se habla muy poco de la persona. Pero este es un debate que está en la sociedad de hoy, ¿no? Que pues hay unas ciertas tendencias antihumanistas frente a unas tendencias más humanistas, ¿no? Es decir, Heidegger, Sloterdijk, todas estas tendencias antihumanistas frente pues a ideas que son están más arraigadas en la perspectiva de los derechos humanos y el aspecto humanista. Bien, muy brevemente, nosotros tenemos también una escala que hemos desarrollado para investigar no solo el síndrome de Ulises, sino todo el área de la psicopatología y la salud mental de los inmigrantes, que mañana haremos una sesión específica sobre ella, pero la voy a explicar muy rápidamente porque los conceptos ya los he señalado. Entonces, la escala se basa en 3 pilares. El primero es el tipo de duelos, que ya he comentado, los 7 duelos que he señalado. En segundo lugar, la intensidad de los duelos, que también ya la he señalado, simple, complicado o extremo, según la gravedad que tengan. Y después, la importancia de estos los factores, que serían la vulnerabilidad y los estresores. Es decir, que todos los elementos de la escala ya los he mostrado, ¿no? Los 7 duelos, la intensidad que pueden tener y cómo influye mucho la vulnerabilidad del sujeto, es decir, las debilidades que trae, y luego los problemas con los que se encuentra en la sociedad de acogida. Entonces aquí tenemos un gráfico de la escala, nos permite analizar más de 100 variables simultáneamente de cada inmigrante y ver para cada duelo qué riesgo tiene de tener problemas por lo que trae ya de su historia previa, y después ver qué problemas tiene aquí que le pueden potenciar que no vaya bien. Por ejemplo, en la lengua, pues si viene una persona que ya tiene problemas pues de dislexia, de disgrafia, de afasia, que es analfabeta, que pues, claro, le será más difícil aprender inglés, aprender la nueva lengua. Pero si aquí está en buenas condiciones, puede ir a estudiar, se relaciona con la población autóctona, no es lo mismo que si vive escondido en una granja, que no habla con nadie, ¿cómo va a aprender inglés? Es decir, lo mismo, utilizamos los conceptos de simple, complicado y extremo. Simple es cuando hay buenas condiciones, complicado cuando es difícil pero se puede superar, y extremo cuando las circunstancias son tan difíciles que no se puede salir adelante. Entonces, la escala nos permite analizar muchas variables de la migración y ver dónde tenemos que intervenir, dónde hay áreas que funcionan, cuáles son las áreas que no funcionan. Usamos un sistema semáforo, verde, amarillo y rojo, ¿no? Entonces podemos ver qué áreas hay vulnerabilidad simple, estaría todo en verde, complicada en amarillo, en rojo extremo. Entonces casi visualmente vemos dónde están los problemas del inmigrante, qué intensidad tienen, y muchas veces con recursos muy escasos que tenemos podemos intervenir justo allá donde hay que intervenir, porque a veces intervenimos un poco como los niños cuando juegan al fútbol en el patio de la escuela, todos detrás de la pelota, no, hay que tener un poquito de estrategia, ¿no? Entonces, de alguna forma, aquí está el problema, pues aquí van los recursos, ¿no? Incluso nos permite comparar varios casos y ver quién necesita más, porque a veces damos más ayuda al que más llora, al que más nos da pena. No, cuidado, porque nosotros podemos tener criterios objetivos para repartir los recursos, ¿no? Como digo, mañana haremos una sesión intensiva de esto y estaríamos pues muy contentos de poder trabajar también con colegas de aquí, ¿no? Esto no solamente se utiliza en psiquiatría, se utiliza en médicos de familia, educadores sociales, en escuelas, porque
son criterios que son bastante fáciles de manejar. Este es el libro en el que está escrito, que hay un ejemplar que lo dejé aquí en la clínica. Si alguien está interesado, pues José o Linda nos pueden ofrecerlo. Bien, el tema de la intervención también lo veremos mañana, lo hemos dejado para mañana. Y ya finalmente, para ir terminando, que nos quede un ratito de debate, ¿a qué vendría esta idea de llamarle a este cuadro síndrome de Ulises? ¿Qué tiene que ver Ulises con todo esto, ¿no? Bueno, yo diría que yo le puse este nombre por dignificar la figura del inmigrante, normalmente asociada a lo negativo, cuando en realidad pues, muchas veces es un héroe, ¿no? Realmente hace cosas heroicas, ¿no? Y sin embargo pues no hay un reconocimiento social. Yo suelo decir, hay gente que está leyendo la Odisea o una cosa de aventuras, de héroes en su casa, ¿no? Y tiene debajo a alguien en la plaza, alguien que está viviendo eso y no lo ve, solo ve lo del libro, ¿no? Y lo tiene muy, muy cerquita, ¿no? Es decir, un poco por dignificar la figura del inmigrante y por acercarlo también emocionalmente, ¿no? Porque a veces estas metáforas nos hacen aproximarnos, ¿no? Si no, queda todo muy, muy conceptual, ¿no? Muy, muy técnico, ¿no? De suyo la prensa misma habla de odiseas, ¿no? de los viajes de los inmigrantes. Los especialistas en la Odisea, como Lambert, que es el catedrático de París, de la Sorbonne, de cultura griega, dice que la Odisea es una poesía de inmigrantes, narra una época de grandes migraciones en las que un tal Ulises se lo pasó muy mal y fue un símbolo de lo difícil que son estos viajes. Y aquí tenéis textos de la Odisea, los que recogen lo que estamos escuchando en las consultas. Lágrimas, penas, sufrimiento, no ver salida. Pero Ulises no estaba enfermo, ni depresivo, ni nada. Ahora estaba muy tocado, lógicamente, por lo que estaba pasando. La familia rota es lo mismo que vemos en las consultas, ¿no? La mujer, fijaros la expresión entre rabia, pena, ¿no? Y la Odisea nos relata muchas veces sus lágrimas, su angustia, su pesar. El hijo, que está completamente afectado, sale a buscar a su padre, como un loco casi, porque no sabe de él hace años y está desesperado. Es lo que vemos en tantas familias hoy en día. De suyo la Odisea es un mito muy universal, ¿no? Porque la propia cultura hindú, por ejemplo, lo recogió, y nosotros vemos que emigrantes de todo el mundo entienden rápidamente, ¿no? el simbolismo que tiene, ¿no? En cualquier cultura se entiende muy bien todo el mito de Ulises, ¿no? De suyo no solo esto, los padres de la Iglesia, por ejemplo, como San Basilio, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna, escribieron que Ulises fue para los pueblos que no pudieron conocer la Biblia una imagen precursora de la figura de Cristo. Alguien que con su ejemplo preparó la llegada del Mesías. Los propios padres de la Iglesia hablaban de que son figuras como que han sido una imagen, ¿no? Para un modelo, ¿no? De conducta, de lucha por su familia, por los suyos, ¿no? Fijaros en el viaje de este inmigrante que va desde el Camerún, en el centro de África, cruza todo el desierto del Sáhara, que se dice pronto, es terrible, son miles de kilómetros, y llega hasta Argelia, en el norte de África. Un viaje, en cada uno de estos círculos hay una situación de peligro, de lucha por la supervivencia, ¿no? No podemos leer todo lo que pone ahí, ¿no? Después va por la costa de África hasta el Ayun, que eso está enfrente de Canarias, las Islas Canarias son españolas, y ahí está escondido mucho tiempo hasta que logra pasar en un barquito pequeño, en una lanchita, logra pasar a España, ¿no? A Canarias, ¿no? Allá lo meten en la cárcel, está muchos meses, finalmente lo envían a la península. Esto dura años, es un viaje terrible, lleno de peligros, muchísima gente muere en ese camino. Este es el viaje que hizo Ulises, fue de la costa de Turquía a la costa de Grecia, mucho más corto. Es decir, no estamos exagerando cuando decimos que esto es una odisea. El suyo, lo de Ulises, está allá arriba, en blanco, y casi no se ve. Es decir, no estamos exagerando cuando decimos que estamos viendo auténticas odiseas. Pero es que cada vez vemos viajes más terribles. Aquí tenemos 500 tamules que venían de la zona de Filipinas, que cruzaron todo el océano Pacífico para llegar a Canadá. Un viaje de 10.000 kilómetros. Es decir, cada vez vemos que la gente pues lucha de manera más terrible para emigrar.
Y de suyo, fijaros que la Odisea habla de un tal Ulises, ¿no? De un solo hombre, pero ahora son millones los que viven esto. Ya no es uno, un héroe que sale, no, es que son millones y millones de personas las que están viviendo esto. Y además Ulises era un semidios. Y ahora esto lo vive la gente de la calle, la gente corriente, gente normal, vive lo que antes hacían los semihéroes, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿no? Malos tiempos, ¿no? Cuando la gente corriente ha de hacer de héroe, ¿no? La gente corriente le gusta vivir tranquila, ¿no? No tener que hacer heroicidades, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, pues la Odisea dice, 2 días estuvo Ulises naufragado en el mar. Pues vemos inmigrantes que han estado 10, 15 días. Aquí tenemos uno que estuvo no sé cuántos días en el mar, que fue recogido 5 días en el mar y que fue recogido en Canarias, las Islas Canarias. En la Odisea sale también el riesgo que tiene el inmigrante de tomar algo para olvidar las penas, ¿no? En la Odisea es el lotus, ¿no? El loto, pero nosotros hablamos del alcohol, hay riesgo de alcoholismo para olvidar, ¿no? Esto también está recogido en la Odisea. En la Odisea también hay magia, hay mal de ojo, pues lo mismo que vemos en tantas culturas de los inmigrantes, la diosa, la maga Circe, la maga Calipso, bueno, pues todo el tema de la magia que decíamos, y todo el tema de los peligros que está muy bien representado en la imagen de Polifemo, ¿no? Polifemo, el ogro, ¿no? El cíclope, cuando Ulises le dice, tú me preguntas mi nombre, te voy a decir mi nombre es nadie, nadie me llaman todos. Pero claro, si para sobrevivir se ha de ser nadie, no puede haber identidad, no puede haber integración social, no puede haber autoestima y así no puede haber salud mental. Para que haya salud mental, ha de haber una persona reconocida por otros, valorada, que forma parte de una comunidad. Esto es lo que no tienen estas personas, son nadie. Bien, este tema lo llevamos al Parlamento Europeo, como ha comentado José, y se creó un grupo de trabajo que estamos investigando y ayudando en todo este área. Hubo un congreso de la Asociación Mundial de Psiquiatría el año pasado en el que se abordó pues esta problemática, está recogido en la enciclopedia Wikipedia, ha sido recogido en novelas, por ejemplo en Colombia, este es un libro de poesías de Cuba, obras de teatro, como he dicho a nivel judicial también ha sido tenido en cuenta en sentencias. Una televisión española hizo una serie cómica sobre esto, ¿no? Que realmente hay que tener mal gusto, ¿no? Para un tema tan dramático, ¿no? Pues hacer broma, pero como decía SOS Racismo, una organización que trabaja con los derechos humanos, pues solamente se atreven a reírse de los inmigrantes sin papeles, ¿no? Nadie haría una obra cómica sobre las mujeres maltratadas, sobre accidentados de tráfico, pero los inmigrantes nadie los defiende, ¿no? Incluso hablaron de que lo iban a llevar a Hollywood, espero que no llegue, ¿no? Porque hacer una comedia con esto pues es de un mal gusto increíble, ¿no? Pero bueno, ha sido recogido pues en distintos lugares, aquí está traducido al japonés, otras lenguas, y este fue el libro en el que describí el síndrome, el año 2002, hace 8 o 9 años, y esta es una versión actual de todo el tema, con un libro que he dejado también aquí en la fundación, ¿no? En Fundación Natividad, si alguien está interesado en consultarlo. Y aquí explico un poco el proceso que me llevó a proponer el concepto de síndrome de Ulises. Esto es un texto del libro. Me recordó un texto de un escritor español muy bueno, yo creo, Jorge Semprún, en el que explicaba un cambio que él había vivido a nivel de lo que había visto en la realidad, ¿no? Él era un militante antifranquista, sabéis que en España hubo una dictadura de muchos años de un general Franco, ¿no? Entonces él era un militante antifranquista, ¿no? Y le habían enviado a España en una misión clandestina para contactar con la resistencia que había en España contra el régimen, ¿no? Entonces explicaba cómo un domingo de verano de finales de los años 50, tras llegar clandestinamente de París con la misión de contactar con la oposición al régimen de Franco dentro de España, había quedado con un enlace de la resistencia en la Plaza de España de Barcelona, un sitio céntrico de Barcelona. Y pasaban las horas y el enlace no venía y Semprún se pasó el día por
allá esperando. Era un caluroso día de verano y ya por la tarde se entretuvo observando a la gente que llegaba en los autobuses desde las playas del sur de Barcelona, unas playas muy bonitas que hay allá. Y vio llegar distraídamente uno y otro autobús y las chicas, los hombres, las familias que venían de la playa. Y de repente se dio cuenta de que aquellas chicas ya no eran las de la España de los años 30 y 40, de la España de la República. Ya no eran las chicas de la posguerra, reían de otra manera, vestían de otra manera, miraban de otra manera, los tiempos habían cambiado. Estaba emergiendo un tipo de sociedad diferente a la de la España de 20 años antes. Cuando regresó a París, planteó que se había de cambiar de política. España ya no era la misma, aquellas chicas en las que se había fijado ya no entendían el mundo de la misma manera. Las cosas habían cambiado. Yo al leer el texto de Semprún me pareció que me había ocurrido lo mismo. El relato de los inmigrantes que comenzaron a llegar a partir del 2000 ya no era el de los inmigrantes de antes. Estos hombres y mujeres explicaban cosas diferentes, miraban de otra manera, las cosas habían cambiado. Yo creo que ese es un poco el registro del cambio que ha habido. Bueno, este es el centro en el que estamos. Es un hospital que está en la zona del puerto de Barcelona, que es de los jesuitas, fundado por los jesuitas. Y bueno, estamos en una zona en la que han ido llegando muchas migraciones y hemos estudiado esas diferentes migraciones y la comparación es lo que nos ha llevado pues a este planteamiento del síndrome de Ulises. Estamos ahí donde pone la cruz, muy cerca de la zona del puerto de Barcelona. Tenemos en la Universidad de Barcelona pues formación, que viene gente de otros países a estudiar un poco todos estos conceptos. Y hemos creado una red global con gente de otros países que se llama la Red Atenea. Aquí tenéis la web, laredatenea.com, si alguien está interesado, es gratuito inscribirse, gente de Japón, de todo el mundo, porque creemos que hay que dar respuestas globales a problemas globales. No podemos dar respuestas locales a algo que es global. Entonces, nos estamos organizando gente de todo el mundo para prestar ayuda psicológica y psicosocial a estas personas. Pero debemos de hacerlo juntos. Es decir, nosotros trabajamos con colegas que en Perú están viendo a la otra parte de la familia. Nosotros tenemos una parte en Barcelona, la otra está en Perú. Pues ¿por qué no verlos juntos? El mundo es global, podemos hacerlo, no podemos ir cada uno por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, os invito pues a mirar la web y el que esté interesado en apuntarse, porque tenemos noticiario, información de primera mano, no tergiversada, de primera mano sobre lo que está pasando con la migración en todo el mundo, agenda, documentos, o sea que os invito a que participéis, será un gusto pues contar con más gente y de aquí especialmente. Bien, yo quería terminar con dos ideas, ¿no? Que ojalá tuviéramos la misma sensibilidad que tenemos, por ejemplo, hacia el cambio climático respecto del tema de la migración, ¿no? Qué sensibilidad para unos temas y qué poca sensibilidad para otros, ¿no? Cuando es también un drama tremendo que está afectando a muchísima gente, ¿no? Y, como decía un escritor árabe, derechos humanos sí, pero en abstracto, por favor, ¿no? Que quede todo muy... En teoría nos gusta todo, nos apuntamos enseguida, ¿no? Y esta última idea, muchas de las realidades del mundo de hoy, un día no fueron sino sueños, ¿no? La abolición de la esclavitud, los derechos de la mujer, estamos seguros de que un día también veremos el fin de este drama del siglo XXI. Muchas gracias por la atención. For about 5 minutes for questions. Anyone? Yes? And if you can speak in English, that would be good for everyone. Vale, que es el día, ¿no? Okay, keep your headsets on. Go ahead. Okay, so my question is, could you give us a global point of view, but how do you see in Europe the migration from Latin America, especially from Central America and Mexico, especially to the United States, because the United States is the country of the opportunities, you know. We follow the American dream, but now the American dream is broken. So how do you see, from your point of view, the American dream now? A ver si lo entiendo bien. La pregunta es, ¿la migración latinoamericana hacia Estados Unidos o hacia... O en Europa, ¿cómo la ven? Sí. Los migrantes que venimos de Centroamérica, Latinoamérica, especialmente de México, Estados Unidos.
que ya no se puede cruzar y hacer alguna práctica. Sí, bueno, yo creo que ha influido mucho la dificultad para venir a Estados Unidos el que muchos latinoamericanos hayan venido hacia España, y especialmente a España por la misma lengua, ¿no? Eso ha favorecido hay muchos más latinoamericanos en España que en Francia o que en Alemania por la lengua, ¿no? Yo estoy de acuerdo que las dificultades de llegar a Estados Unidos pues han favorecido esa migración. Ahora, España tenía toda una serie de convenios con Latinoamérica que permitían que llegara gente de Latinoamérica, porque por el vínculo que había España, la madre patria, entre comillas, ¿no? Pero en los últimos años cada vez se está cerrando más eso, es decir, ya cada vez hay más barreras. Pero mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes en Europa que ya este país que se llamaba el país de las oportunidades dejó de ser el país de las oportunidades? Ya, bueno, yo creo que de alguna manera pues vemos que hay las barreras que hay en Europa, que quizás había habido siempre muchas barreras, pues en Estados Unidos, que era un país más abierto, también han aparecido. Pero bueno, yo creo que hay una idea de que en la globalización pues se están uniformizando mucho las cosas, ¿no? Yo creo que cuando se oye el relato de lo que pasa aquí, se parece mucho al que vemos en España, o sea, ya no hay unas diferencias muy sustanciales, se ha hecho todo muy parecido. Por eso yo decía que hemos de dar también respuestas globales, ¿no? Porque si los problemas son los mismos, pues vayamos juntos también a responderlos, ¿no? Pero es cierto que sí que se ha visto cómo Estados Unidos también ha cambiado, es cierto, sí. Adelante. Doctor, what would be the greatest value, aside from knowing the Ulysses syndrome, what would be the greatest value to the healthcare providers here, like nurses, when we register people, those that support the doctors? What would be the greatest value for us to take away from this presentation, or to learn from this presentation? Ya. Bueno, a ver, yo diría que la idea de que todo este sufrimiento no puede ser gratis. Es decir, esto tiene consecuencias. A veces no queremos verlo, ¿no? Pero, a ver, todo lo que pasa tiene efecto sobre lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, es imposible que tanto sufrimiento no tenga consecuencias, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que ser conscientes. Ahora, la segunda cosa, que esas consecuencias no siempre son la enfermedad, porque hay una tendencia a ver rápidamente todo sufrimiento como enfermedad. Y yo creo que eso no es adecuado. Es decir, hemos de ver que hay un problema, pero que ese problema tiene que ubicarse en el área psicosocial, y ahí sí que hay que poner todos los recursos de apoyo psicológico, de apoyo humano a estos colectivos, pero también evitando que acaben cayendo en manos un poco de la psiquiatrización, de la medicalización, de un consumo de fármacos, que puede haber unos intereses también en eso, ¿no? Entonces, las dos ideas, que es un problema real, pero que no es una enfermedad. Yo esos dos conceptos, y que por lo tanto podemos ayudar mucho, porque a nivel psicosocial todos podemos ayudar, disminuyendo la soledad, creándoles redes de apoyo social, ofreciéndoles oportunidades de comunicación. Todo eso va a ser bueno para estas personas. Primeramente, muchas gracias por su presentación. Yo tengo, no son solamente preguntas, son más, tengo sus comentarios sobre... Sí. Una cosa es, vi la película Beautiful este fin de semana, no sé si tiene un comentario sobre eso. Y otra cosa es sobre lo que está sucediendo en Egipto este fin de semana, última semana. ¿Cómo la ve usted que está tan cerca Europa y el cambio que va a pasar ahí? Bueno, a ver, nosotros nos llega mucha migración de los países árabes, ¿no? Que son países que están en una situación muy dura, ¿no? Porque todo el mundo se ha ido más o menos democratizando, mejorando, con muchos matices, ¿no? Pero aquello había quedado en una zona, de unas dictaduras terribles, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido pues una respuesta, ¿no? de la gente, ¿no? Claro, es que la gente de esos países, la gente joven solo veía la migración como salida. Son países con tal corrupción y con un reparto tan malo de la riqueza que
toda la gente está esperando en marchar. O sea, tú conoces a la gente y toda la gente joven quiere irse, ¿no? Entonces, ¿qué futuro tiene un país que todos los jóvenes se quieren marchar? Eso es horroroso, ¿no? Entonces, ojalá que las cosas cambien en esos países, porque la gente no tendrá que emigrar, vivirá mejor, ¿no? Y yo creo que eso será muy bueno para ellos y también para todos, porque que emigren en tan malas condiciones es tremendo también, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido pues un proceso que influirá en que haya menos migración también seguramente, ¿no? O que el que migre lo haga ya por condiciones personales, porque quiere cambiar, pero no porque no ve salida a su vida en su país, ¿no? Que es terrible, ¿no? I just want to say thank you again. Thank you. And